el de Casa de Gobierno con Sturzenegger, ¿no? Exactamente, sí, Federico Sturzenegger, que anunció, algo habías comentado vos los días anteriores, que se venía el fin de una decisión casi monárquica, te diría, que era los cargos hereditarios. Y a través de un decreto de alcance a nivel nacional, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció junto a Manuel Adorni los cargos hereditarios y la prohibición de que existan en cualquier nivel del Estado Nacional. Así que algo que también en cierta medida había presentado el diputado Alejandro Bongiovanni también esta semana en el Congreso, precisamente un proyecto para precisamente ir contra esto, que era, la verdad, insólito que todavía subsistiera. Y hay que decir que el propio Sturzenegger lo había quitado en el Banco Central cuando estuvo en el Banco Central en la gestión de Mauricio Macri, y esa disposición monárquica de que vuelvan los cargos hereditarios fue reinstaurada en la gestión de Alberto Fernández. Bueno, así lo anunciaba Manuel Adorni, el vocero presidencial. Contarles que el Gobierno Nacional firmará, entiendo que está firmado, hace un rato el decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Algunos organismos del Estado, como el extinto o la extinta AFIP, el Banco Central, ANSES o Banco Nación, incluyen dentro de sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios, un privilegio que la administración del presidente Milei va a desterrar para siempre, tal cual siempre lo dijo, valga la redundancia. Este injusto, insólito beneficio de la vieja política se disolvió durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, pero fue reinstaurado por el profesor Fernández tiempo después. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo anda? ¿Bien? Gusto acompañarte. ¿Cómo es esto de que hereditario el puesto? ¿Cómo es? Es una locura, ¿no? Porque tremendo. yo digo, en 1789 unos franceses se rebelaron contra el rey, ¿no? Porque dijeron, ¿por qué el hijo del rey tiene que ser rey? Y el hijo del zapatero tiene que ser zapatero. Por ahí es el hijo del zapatero es el que tiene que ser rey o gobernar, no, porque el hijo del rey es un nabo. Claro. Y entonces esa estructura medieval de privilegios, claro, sería como una economía, una sociedad de castas, fue aquello contra lo que se rebeló la Revolución Francesa, ¿no? Y después que fue una idea que la tomó inmediatamente nuestros padres fundadores, porque te acordás que todos estudiamos en el secundario que la Asamblea de 1813, uno de los temas, ¿te acordás? En el libro de texto es que se eliminaban los títulos nobiliarios, y la Constitución Nacional lo recepta en su artículo 16, que dice que no hay títulos nobiliarios. Entonces vos dirías, bueno, esto ya es una cosa de hace tres siglos, o sea, no debiera existir, pero nunca has contado con la existencia del peronismo, ¿no? Que claro, el peronismo o esta sociedad, digamos, de castas ha generado estos privilegios, ¿no? Entonces... ¿Algunos ejemplos? Te doy ejemplos y si querés hasta te puedo leer lo que dicen estos, pero por ejemplo nosotros lo hemos encontrado en aduana, en AFIP, en ANSES, Banco Nación, Banco Central, YPF, Ferrocarriles, por dar algunos ejemplos. Todos estos privilegios fueron impuestos en gobiernos peronistas, en algunos casos con idas y vueltas, por ejemplo en el caso puntual del Banco Central, lo decía Willy hace un minuto, yo lo saqué a ese privilegio. El privilegio básicamente decía que cuando fallecía una persona del banco había que darle el puesto a la persona, digamos, o a un hijo o a un cónyuge de esa persona. Como no, como si ese fuera un puesto hereditario. ¿El mismo puesto? No necesariamente el mismo puesto, porque por ahí la persona tenía una posición, o había hecho lo que fuera, entonces, pero sí un puesto en la organización, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Es un puesto. Un trabajo en la organización. Es un puesto por un tema de sangre, claro, ¿no? O de relacionamiento. Entonces, nosotros lo sacamos a eso. Me acuerdo que en ese momento el procurador, que era Bernardo Salabra Frías, hizo un dictamen, dijo, esto no solo es totalmente anticonstitucional, él incluso en el momento dijo, es medieval, como te decía, porque es como antes de la Revolución Francesa. Bueno, después Miguel Pelle, durante la presidencia del Banco Central, en la gestión de Alberto Fernández, lo reinstaló. Así que ese es como el último privilegio medieval, es el que puso Miguel Pelle en el Banco Central. Pero te leo, a ver, por ejemplo, ANSES dice, para el ingreso a planta permanente tendrán prioridad en tanto reúnan los requisitos requeridos para el puesto.
en igualdad de condiciones con otros postulantes, el cónyuge e hijos del personal fallecido en actividad. ¿Eso en igualdad de condiciones se cumplía o entraba directamente porque era el hijo de...? ¿Qué te puedo decir? La FIP atenderá a la corporación de postulantes en las situaciones excepcionales que se indican. En el caso de producirse el fallecimiento de un agente, dispondrá en forma inmediata a la postulación la designación de un hijo o del cónyuge superstite según las opciones que ejerzan. Bueno, es más o menos parecido en el resto de los casos. Claro. Entonces, bueno, vos sabés, Javier ha venido a decir que queremos una sociedad con menos privilegios y con más libertades. Y la libertad inicial es la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, que todos tengan la misma oportunidad. Yo te conté lo del Banco Central, pero yo también tuve un episodio anterior que era en el Banco Ciudad. En el Banco Ciudad había como una suerte de arreglo que al Banco Ciudad, vos sabés que hay muchos lugares en el sector público que tienen buenos sueldos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Ciudad, los bancos públicos en general tienen muy buenos sueldos. Y entonces había como un equilibrio, se había llegado a un equilibrio. El equilibrio era que al Banco Ciudad entraban a trabajar o los familiares de los empleados, tenías familias enteras, ¿no? O los recomendados por la política. Entonces la organización, aceptaba a los acomodados de la política porque la política aceptaba que se siguieran los familiares. Vos pensás que estamos hablando de gente que está en el 10% más rico de la población. Entonces estamos hablando de un grupo de gente rica que le reservaba los puestos en el Estado a sus hijos. Yo decía, pero ¿no es mucho más justo en todo caso reservarle el puesto a alguien del 10% más pobre, no del 10% más rico? Pero no, en realidad lo que uno tiene que hacer es pasar a un sistema más meritocrático. Nosotros hicimos un sistema, termino con esto, este tema, hicimos un sistema que básicamente lo que hacíamos era publicábamos en el diario las vacantes que teníamos, poníamos los sueldos, 30.000 postulantes de Eduardo, o sea, imagínate lo que es 30.000, ¿no? Es el estadio de gimnasia. Entonces... hace falta que hablemos de gimnasia. No. 30.000 personas. ¿Qué hacíamos? Elegíamos a los 1.000 mejores por promedio, ya sea del secundario o de la universidad según el puesto que estábamos. A eso les tomábamos un examen en la UBA, un examen de competencias, nos quedábamos con los 100 mejores y de los 100 mejores, que eran los 100 mejores de los 30.000, le dábamos prioridad a los chicos que venían de colegios públicos. O sea, hacíamos ahí como un pequeño, digamos, un poco de ayudar a la gente que quizás pensábamos que habían llegado a esa instancia, quizás con, digamos, haciendo mayor esfuerzo. Y tuvimos 24 paros en contra de esto. 24 paros. 24 paros en contra de esto, ¿no? En contra de la igualdad de oportunidades, porque esa es la lucha, de una sociedad con igualdad de oportunidades y la casta te va a luchar en contra de eso, ¿no? Ahora vos hablás con el presidente del Banco Ciudad hoy y de todos los presidentes del Banco Ciudad que han estado en el banco después que yo me retiré y te dicen, eso, Federico, fue lo más importante que hiciste. Claro. Porque nosotros pasamos a un sistema de ingreso meritocrático donde estábamos eligiendo, acordate, entre los 100 mejores de 30.000 y ese fue una fuerza transformadora del banco que es lo que le ha permitido al banco ser lo que es hoy. Y son todos esos chicos que arrancaron en su momento, son todos los gerentes. Era ahora. lo que no le gustaba a Alberto, Cristina y Massa, la meritocracia. Hablaban de la meritocracia. ¿Cómo puede ser que la gente por mérito? Es increíble, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va a ser a partir de ahora entonces? Listo, eliminan. No, entonces ahora lo que. ¿Cómo es a partir de ahora? Básicamente el decreto que estará siendo publicado, el lunes a la mañana, ¿no? Porque están terminando el giro de firmas. Básicamente prohíbe este tipo de cláusulas anticonstitucionales. Y lo que dice es que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no va a poder homologar ningún acuerdo paritario de convenios que incluyan estas pautas. Entonces yo creo que básicamente lo que va a ocurrir es que en las próximas semanas todas estas instituciones adecuarán sus estatutos para eliminar esto. Entonces volverán entonces los concursos, los llamados a concursos. No, bueno, ¿Cómo se va a ingresar? No, cada empresa tendrá sus mecanismos que tienen de incorporación, pero lo que no van a tener son estas cláusulas, si querés, anticonstitucionales, ¿no? ¿Hablamos del Belgrano Cargas? Tema hermoso. Usted sabe que tengo entendido que el gobernador Jalil y el gobernador Sanz dicen, los queremos nosotros.
Bueno, por la minería y por la agroindustria. a ver, siempre ha sido un tema Nosotros eterno. los gobernadores del norte. Tenemos este tema eterno en Argentina, que siempre decimos cómo puede ser que Argentina no transporte más de su carga en tren. Además, Argentina, bueno, tiene producción minera, bueno, esperemos que mucho más en el futuro, y producción agropecuaria, que también es bastante pesada. Vos sabés, los ingleses los construyeron, los trenes los construyeron los ingleses, después Perón usó parte de las reservas del Banco Central, los compró y entró el sistema ferroviario en un gran proceso de, digamos, de deterioro. Se intentó hacer algo en los 90 con las concesiones, pero ahora el gobierno de Javier Milei va a intentar algo que a mí me parece que es muy interesante, que copia el modelo inglés ferroviario, que se llama de acceso abierto. Ahora te voy a explicar qué es. Déjame decirte que en realidad el marco normativo para esto es una ley que promovió en su momento el ministro de Transporte Florencio Randazzo. Yo era diputado del PRO en ese momento, claro, y apoyé muchísimo esa ley. Básicamente es tratar vos tenés que pensar en una vía de ferrocarril como si fuera una ruta. Claro. Porque la ruta Mar del Plata, digo para que se entienda muy bien, vos haces la ruta Mar del Plata, no sé si te parecería una locura si yo te digo que en la ruta Mar del Plata va a poder solo pasar una empresa de bondis, ¿correcto? Claro. ¿Te parecería una locura? Claro. Hacemos la ruta y solo pasa uno. No, vos decís, hago la ruta y que vaya todo el que quiera sobre la ruta. Pero si vos ves las concesiones ferroviarias, vos tenés la vía y hay uno solo arriba. Claro. Trenes argentinos. Es la misma, no, bueno, o en las concesionadas, por ahí tenés una sola empresa, ¿no? En el Belgrano Cargas. ¿Qué quieren? ¿Varias compañías? Claro, entonces el sistema es lo mismo, es como que la vía ferroviaria va a pasar a ser una vía que la va a mantener alguien, como alguien mantiene una ruta, ¿correcto? Vial, y arriba de la vía, todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. O sea, vos vas a tener muchas empresas que operen. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si vos sos un productor... Así como existe cielos abiertos, será vías abiertas. No, y como existen las rutas abiertas. O sea, en las rutas abiertas hay 2, 10, 100 empresas de colectivos. Hay 2.000, 10.000 autos que circulan, ¿correcto? No es que está restringido la vía a un solo usuario. Bueno, pero yo no voy a tener mi trencito, el trencito de Eduardo Feynman para ir a... Bueno, Eduardo Feynman probablemente no, Federico Sturzenegger tampoco. Pero vos, por ejemplo, seguramente en Salta va a haber empresas que se desarrollen para transportar y hacer el hub logístico entre Salta y los puertos de Rosario y Santa Fe, ¿correcto? O por ahí hay una empresa le interesa decir, mira, ¿sabes qué? No quiero yo manejar mi propia carga, me compro yo mi... De hecho, hoy a la tarde estaba reunido... un grupo de gobernadores... Si quieren los gobernadores tener sus propias locomotoras y sus propios vagones y ofrecer el servicio, el que tiene la vía va a cobrar un peaje por ese tránsito, pero arriba es totalmente libre. Entonces, sería totalmente novedoso para la Argentina. No, ¿Así funciona en Inglaterra? Para la Argentina sí, para el mundo no. Porque vos lográs es tener competencia arriba de la vía. Entonces, en el caso, ¿por qué se arranca con el Belgrano Cargas? Porque el Belgrano Cargas es estatal. Entonces ya está, el gobierno ya tiene las vías. Claro. Entonces lo que el gobierno tiene que hacer es licitar las vías, probablemente se licite con los trabajadores que hoy están, digamos, en la de las vías, se vendan o se concesionen, probablemente se vendan digamos, el material rodante, idealmente a varias empresas, para que vos ya arranques con varias empresas compitiendo arriba de las vías, probablemente se liciten los talleres, que es otra especialidad, de manera, entonces como vas a tener como una cosa muy dinámica, muy, muy diferente, y las otras concesiones, si quieren que hoy están concesionadas a empresas privadas, están todas vencidas hace muchos años, se vienen prorrogando anualmente, entonces la idea es que cuando ellas venzan, también se puedan licitar en este sentido, lo cual perfectamente podría ser posible que algunas de las operadoras actuales sigan, digamos, gestionando la vía, pero ahora ya arriba de la vía ya no va a ser uno solo. No es un monopolio. Te digo, hoy por ejemplo me junté con una empresa que es una de las grandes exportadoras de granos, me dice que ellos no, el central norte, creo que es el Mitre, que es el que va al norte, ellos quieren mandarle sus granos en tren y no les dan espacio. Claro. Entonces, en un futuro no va a haber eso, no te doy espacio, porque esa empresa me decía, nosotros nos vamos a traer trenes que nosotros usamos en otros lugares del mundo, los vamos a traer acá, los vamos a operar acá. Y entonces nos vamos a manejar con nuestra propia logística. Entonces,
Sí, es como una cosa para mí muy novedosa, pero me parece que va sobre todas las cosas, y te quiero comentar una cosa más, va a permitir una explosión en el... Ahora, ojo, Eduardo, esto no pasa mañana. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer los pliegos, hay que hacer los contratos. Claro. Esto va a llevar fácilmente un año hasta implementarlo. Si una empresa quiere traer un tren bala, ¿lo pone sobre la vía y listo? No, déjame que te diga una cosa y después voy al tren bala. El Belgrano Cargas tiene un problema también que es importante, que es que tiene muchos descarrilamientos. Entonces, cuando tiene eso es lo que me decía el Pollo Sobrero el otro día, entonces, como 400 y pico. Pero escuchá, vos tenés un descarrilamiento, perdés la carga y el Estado se hace cargo de la carga. Entonces, cuando vos haya un privado que internalice ese costo, yo creo que muy efectivamente y muy rápidamente esa vía se va a poner en funcionamiento. Y ahora entonces voy al tren bala. No, tren bala no. No, te voy a decir por qué. Porque Argentina es un país que tiene muy baja densidad poblacional y tiene grandes distancias. Entonces vos, a más de 400 kilómetros, pensá lo siguiente, es más barato viajar en avión que viajar en colectivo. Y mucho más barato que viajar para pasajeros. Porque la vía para llevar personas es una vía que necesita unos niveles de seguridad que son muy superiores a los niveles de seguridad que necesita una vía de carga. La vía de carga es más barata porque cuando vos mandás una carga, vos no necesitas velocidad. Vos lo que necesitas es fiabilidad. O sea, a mí no me importa que la carga llegue. En el momento que vos tenés el barco para cargarlo. Claro. Entonces, no importa si vos me decís, yo tardo 7 días, pero yo lo que necesito que a las 8 de la noche, cuando yo llegue al barco, necesito la carga, ¿se entiende? Perfecto. Ahora, si la carga vino a 20 kilómetros por hora, no te importa tanto. Entonces, es totalmente diferente la lógica económica de trenes de carga, donde yo creo que Argentina tiene muchísimo potencial, que la de pasajeros. La de pasajeros, no hay densidad. Pasajeros es una cosa del siglo XIX para Argentina. Ahora vos me digas, pero Federico, ¿cómo? Si yo voy a Europa y Europa está lleno de trenes. Madrid, Barcelona o... Lleno de trenes. Viste que en Estados Unidos no. Pero Europa es un país con una altísima densidad poblacional. Altísima y con distancias mucho más chicas. Entonces ahí tiene mucho más lógica el tren. Okay. ¿Se entiende? Sí, perdón, Eduardo, perfecto. Para que la gente entienda de lo que estamos hablando es de trenes de carga, no de pasajeros. Para pasajeros, avión. Sí. Alguien me contó que el gobierno está analizando autorizar la importación de autos para particulares. ¿Es cierto? Bueno, yo creo que Argentina tiene que... O sea, que cada uno de los particulares importe su propio vehículo. Yo creo que Argentina... Moto, nosotros en este momento, con respecto a ese tema, estamos con una reforma importante del Código de Tránsito. El Código de Tránsito, uno de los capítulos que tiene son los requisitos de importación, y ahí vamos a hacer un cambio, que es que autos que están certificados para ser conducidos en, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, quedan automáticamente certificados para la conducción acá. Después hay restricciones comerciales. Así que vamos a arrancar un poquito, digamos, agilizando lo que es, digamos, la registración y la posibilidad de vender autos. Repito, si van a estar autorizados ahora, van a estar adentro, así que vamos a ir con pasos incrementales, ¿no? La vez pasada, hablando con el ministro de Salud, me contaba el tema de los precios de los medicamentos, que están muy caros, correcto. Que él fue a comprar un medicamento, le trajeron un medicamento de adentro. Mario Lugones. Mario Lugones. Que le pidieron por ese medicamento, creo que era un omeprazol, una cosa así, le pidieron 31.000 pesos. Él fue con la receta de PAMI. Dijo, pero ahí yo veo en tu góndola que tenés uno de 5.000 y otro de 10.000 o 12.000. Sí. Dame ese. No, porque lo de PAMI dice 31.000, este de 31.000. Sí. No, dame ese. No, con la receta no puedo. Bueno, me guardo la receta. Claro. Ahora dame ese. Sí. No puedo porque PAMI a usted le pidió, a mí no me importa, la rompo. Dame el de 5.000. Sí. Es exactamente así. Omeprazol es un caso muy, muy paradigmático, que hay algunas marcas muy conocidas que salen de eso y después tenés al lado otras marcas mucho más baratas, ¿no? Tenemos un tema con eso, los precios de los medicamentos. Yo cuando digo, vos creo que en algún programa anterior me preguntabas cómo yo priorizaba, ¿no? Entonces, una manera de priorizar es ver dónde vos tenés mucha diferencia de precios, y los medicamentos nosotros los tenemos muy caros.
en Argentina, fíjate. Entonces, por ahí me gustaría volver a un tema interesante que fue que hace unas semanas me llamó Alfredo Cornejo, me dijo, che, tengo ganas de importar remedios de India, me dijo él. Yo creo que él importando remedios de India puede bajar el costo de los medicamentos. No sé, no quiero, digamos, porque no lo sé y... ¿Pero son fiables esos medicamentos? Pensá que básicamente la mitad de Asia, que es un continente que debe tener 5.000 millones de personas, se cura con remedios indios. Así que, digamos, es la industria farmacéutica más potente y más grande del mundo en este momento. Después, por supuesto, ¿no? Hay remedios que tienen una especificidad muy grande y está el ibuprofeno. Porque a veces el problema son, una cosa es lo genérico y otra cosa es la copia, ¿no? Sí, pero hay medicamentos que son copia de otros, y no tienen la misma cantidad. La amoxicilina, te imaginás, Eduardo, que no vas a tener mucho problema, ¿ok? O el ibuprofeno. Entonces, hay unos remedios básicos. Después me hablas un remedio de altísima complejidad, nuevo, etcétera. Por ahí puede ser algo diferente. ¿Están pensando algún cambio? Pero quiero contarte lo que es muy interesante. Sí. Entonces, bueno, se lo comento al ministro Lugones y entonces Lugones me dice, no, pero en realidad él puede importar medicamentos. Ah, puede. Entonces, claro, vamos a ver la ley de medicamentos, que es 16.453, y es muy interesante cuando vos, te tenía razón él, porque cuando vos lees el artículo, dice que la jurisdicción nacional es solamente para lo que se llama el tránsito interjurisdiccional. O sea, yo importo un medicamento para venderlo en todo el país, hay un carácter interjurisdiccional, interprovincial, tendría que ser, ¿no? Entonces ahí hay competencia de la nación. Pero si vos sos un servicio médico, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, no está ese carácter interjurisdiccional. O sea, él puede comprar lo que entonces, él no puede venderlo después a otras provincias. Él es soberano, soberano. Entonces, Lugones le escribe una carta a Cornejo, le dice esto, y Almat después también sacó una aclaratoria que puede, así que yo estoy como muy entusiasmado esperando que el gobernador u otro gobernador, ayer lo estaba hablando de este tema con Néstor Grindetti, pero vos pensás para los costos de salud de una provincia, si vos bajás los precios de los medicamentos a 1/10, o quizás cuando ante la inminencia de la importación sean los propios locales que te bajen el precio a 1/10, ¿no? Entonces veremos cómo se termina esa situación, pero yo le decía ayer a Grindetti, imagínate, tu servicio de salud por ahí puede empezar a proveer gratis un montón de medicamentos que hoy no lo puedes proveer porque no te da el costo. Entonces, no puede haber una cosa más importante para nosotros que hacer que los medicamentos valgan menos, ¿no? Y vos pensás que la adherencia a los tratamientos médicos es más o menos del 30%. Mucha gente descontinúa los tratamientos por el costo de los medicamentos. Así que, pero a mí este tema de Cornejo me parece que también es como muy interesante en este sentido, Eduardo, que es que esto estaba en la ley hace 50 años. Y nunca se usó. Y nunca se usó. ¿Y sabes por qué no se usó? Porque estamos tan acostumbrados a que el Estado nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Qué remedio podemos tomar? ¿Cuál no? Que si el Estado no lo reparte el Estado, no... No, o si el Estado no nos viene a decir que lo podés hacer, vos pensás que no lo podés hacer. Es como que nosotros tenemos una Constitución que dice todo está permitido. Todo lo que no está prohibido está permitido. Ese es el concepto básico. Claro, vos tenés que partir de que todo está permitido, pero nosotros tanto se nos metió el Estado en nuestra vida. Que están muchas cosas prohibidas. Claro. No, nosotros pensamos que si el Estado no nos dice, entonces pensamos que no la podemos... ¿Entendés cómo nosotros mismos nos enjaulamos? ¿Entendés? Sí. Entonces, pero este es un caso notable porque cualquier gobernador lo podría haber hecho en los últimos 50 años y bueno, por suerte se le ocurrió a Por ahí Alfredo. Estamos abriendo la cabeza a muchos gobernadores que nos están viendo en este momento. Exacto. Claudio, querido. Sí, ministro, buenas tardes. Es muy interesante este planteo y se contrapone a otro que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de planteo, que es la producción propia, la producción en los laboratorios llamados gubernamentales, que obviamente no tienen ni la capacidad ni la posibilidad de hacer medicamentos de alta calidad. Esto está clarísimo. Muy interesante el tema de Cornejo, lo comentamos aquí con mucho énfasis, el tema de importar medicamentos, pero claro, no tiene el tránsito federal. Peor
el tema de la provincia de Buenos Aires, que quiere producir medicamentos con estructuras que no corresponden. No sé, yo no tengo ningún problema que haga la provincia de Buenos Aires lo que quiera, No, y si claro. quiere producir públicamente, que produzca. Yo, si fuera un gobernador, mi preocupación primaria sería llevar los medicamentos de la manera más accesible y barata. Y bueno, y si el que lo produce más barato es un productor local o un productor público, no hay ningún problema. Pero lo que me parece que sí es, que creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Que coincidís con nosotros, que si eso es a costa de remedios mucho más caros, Claro. no estaría de acuerdo. Sí. Totalmente. Querido Willy. Sí, ministro, siguiendo con la línea de los cargos hereditarios, ¿qué puede pasar en provincias? Porque provincias intuyo debe haber la misma situación, y ni hablar las que tienen tintes monárquicos como Formosa o La Rioja con Infran y Quintela, ¿no? Provincias y municipalidades. Y ¿no? municipales también. Bueno, provincias y municipalidades, nosotros siempre decimos, es un tema de los votantes de esas municipalidades de provincias con sus... O sea, el gobierno nacional no tiene nada que decir. Si una provincia quiere tener estas reglas y sus votantes los votan, bueno, digamos, es una decisión soberana de esos votantes. Sí creo que está buenísimo lo que hace Javier, que define un marco, define cómo él piensa que tienen que ser las cosas, y bueno, después la ciudadanía elegirá si prefiere eso o prefiere lo medieval. Ministro, vio que el discurso acá dice que todas estas medidas que usted, por ejemplo, hace, toma, o Caputo, o el presidente, es de una crueldad y de un cinismo impresionante. ¿Usted qué le diría a ese relato? Yo diría que el cinismo lo tienen ellos, no solo por el cinismo de, por ejemplo, tener un ministerio de la mujer y después ver lo que vimos, entonces es una hipocresía todo y de un cinismo extraordinario, sino porque en realidad ellos nos llevaron una economía que durante 10 años no creció, que se estancó totalmente, donde la pobreza llegó al 50%, la llevaron ellos a la pobreza al 50%, donde aumentaron la inflación. O sea, pensá que, por ejemplo, Massa bajó el impuesto a las ganancias que pagan los ricos para subir la emisión monetaria y generar inflación que la pagan los pobres, ¿ok? Y lo vendía como algo progresista. Entonces, eso es de una crueldad, porque se suma a la crueldad el cinismo y la hipocresía y la mentira. Entonces yo creo que Javier, además, uno de sus tributos centrales es que él habla con la verdad, siempre dijo lo que iba a hacer, creo que está resolviendo problemas estructurales de Argentina. El nivel de producción en Argentina hoy está más alta que cuando Javier asumió. La pobreza ya está en un sendero decreciente, porque la inflación está en un sendero decreciente. Y bueno, el presidente a nosotros nos dice, mire, nosotros tenemos dos grandes principios. El del equilibrio fiscal, que es lo que nos va a ordenar la economía. Sin un ordenamiento de la economía y macroeconómico, Argentina no va a crecer. Creo que ahí el trabajo que está haciendo él en conjunción con el ministro Luis Caputo es superlativo, ya a esta altura es increíble. Y el segundo, digamos, principio es el de la libertad económica, equilibrio fiscal y libertad económica. Entonces él nos dice, ese es el rumbo, es lo que tenemos que hacer, cada uno trabaje en lo suyo y no escuche, digamos, todas estas otras voces que en realidad hicieron exactamente lo contrario y nos llevaron a décadas de estancamiento y una pobreza que realmente es imperativo revertir rápidamente. ¿Me puede adelantar cuál es la próxima medida que va a tomar? Hay tantas. No, pero la próxima. No. Así como me adelantó una vez, voy a hacer tal cosa. Bueno, lo que pasa es que cada cosa tiene su... A ver, uno está trabajando esto en de 15... de la DIP. La DIP motosierra. Exactamente. ¿A dónde la va a meter? No, yo estoy muy entusiasmado. Vamos a terminar todo el proceso de transformación del régimen de transporte de Argentina. Hablamos un poquito de tren de cargas, pero ya básicamente estamos en las postrimerías de lo que nos falta con transporte terrestre, de reducir el costo. O sea, estamos por el tren, pero también estamos reduciendo el costo del camión. Y después viene todo un gran capítulo que es el de la navegación marítima y fluvial, que también es fundamental para los costos de importación y exportación de Argentina. Es que no tenemos marina mercante, ¿no? ¿Qué van a hacer con eso? No, por eso, digamos, ahí hay que generar, digamos, una
un movimiento para generar muchísima más competencia y bajar los precios, ¿no? Pero, Claro. pero es una industria tremenda, excesivamente regulada, y entonces creo que vamos a poder bajarle los costos muy Van a significativamente. tender a desregularla. Sí, a desregularla y sacarle, ¿no?, todas esas capas de costos que al final a la postre la terminan pagando. Totalmente. Lo pagamos todos nosotros, ¿no? ¿El puerto de la Ciudad de Buenos Aires se lo van a transferir a la ciudad o no? No sé, creo que hay una Es algo que discusión Macri- sobre eso. Jorge Macri no. lo quiere. Sí, yo no estoy tanto en esa discusión, que es una discusión más de gestión que de desregulación, pero sí definitivamente hay, qué sé yo, entrar un barco al puerto de Buenos Aires te sale $250.000, cuando a Uruguay te sale $50.000. Ya te digo esos datos. Entonces mirá si no tenemos para trabajar ahí. Claro. Lili, la última pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ministro. Se avanzó con las auditorías de las universidades, pero ¿va a haber otras medidas en función de controlar el gasto? Sí, bueno, lo de las universidades es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que muestra cómo Javier tiene una habilidad para redefinir el debate político de Argentina, ¿no? O sea, entramos al conflicto de las universidades pensando que era una discusión salarial. Javier dijo, no está en juego el hecho que la universidad sea pública y sea no arancelada. Acordate que gratuita no es porque todos la pagamos, Sí, pero lo que es veo. no arancelada. Es gratuita para el que va a estudiar. Exacto. El resto... Entonces, pero él lo que dijo, acá de lo que se trata es, y la resistencia que hay es, nosotros decimos, bueno, ¿en qué se gasta?, ¿no? Hay que rendir cuentas de lo que se gasta. Las universidades son autónomas, las universidades pueden decidir en qué gastar, pero son algunas, no todas, tienen falta de transparencia. Falta de transparencia en el número de alumnos que tienen y falta de transparencia en los gastos. Entonces nosotros sí vamos a sacar, Liliana, un par de medidas, ya están al salir, que básicamente abundan en este concepto. Repito, las universidades son soberanas, son autónomas, está en la Constitución sobre qué gastar, pero son sector público, entonces eso no quiere decir que pueden gastar, a la Bartola, sino que tienen que respetar los procedimientos de compra del sector público. Entonces vamos a, en algún sentido, obligarlas a utilizar los sistemas de compras del sector público, los procedimientos de compra del sector público. Vamos a prohibir los convenios interadministrativos, que de una manera, esto es más del sector público, Sí. y vamos a obligarlos a liquidar los sueldos a través del CIDIF, que es el sistema. Entonces, digo, ¿por qué en algún sentido Javier dio vuelta a la discusión? Porque empezó siendo una discusión sobre lo salarial y terminó siendo una discusión sobre la transparencia del gasto público. Le puso la luz sobre la Le transparencia. puso la luz y vamos a tener universidades más transparentes. Claro. Creo que no era lo que querían los que empezaron esta batalla, y fíjate entonces él cómo en algún sentido de este conflicto, por decirlo de alguna manera, vamos a terminar con mayor transparencia en el gasto universitario. Gracias.